Hola, este es el primer vídeo de inducción electromagnética, la unidad 4 perteneciente al bloque 2 de campos eléctricos y magnéticos. Entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a ver en esta unidad es la posibilidad de que un campo magnético pueda inducir un campo eléctrico. En la unidad pasada, en la unidad de campo magnético, ya vimos cómo una carga en movimiento es capaz de generar un campo magnético. Bien, pues ahora vamos a ver cómo ese campo magnético es capaz de inducir corriente eléctrica. Vamos a comenzar viendo el experimento de Christian Ørsted en 1818. Demostró que una corriente eléctrica es capaz de generar campo magnético. En la comunidad científica esto despertó interés, pero sobre todo despertó interés si podría ocurrir lo contrario, el fenómeno complementario, si un campo magnético podría generar una corriente eléctrica. Y fue unos años después, experiencias independientes de Michael Faraday, un físico británico, en 1831, y Joseph Henry, un físico americano, en 1832, comprobaron y demostraron mediante una serie de experiencias que el campo magnético también puede inducir una corriente eléctrica, es decir, que puede ocurrir el fenómeno complementario. ¿Qué es la inducción electromagnética? Bien, la inducción electromagnética es la producción de corriente eléctrica por la acción de campos magnéticos. Vamos a definir en qué condiciones ocurre esto, en qué condiciones se genera una corriente eléctrica por acción de campos magnéticos. Necesitamos un elemento inductor, que es un elemento que provoca la aparición de corriente. Este elemento puede ser una bobina o un imán. Y necesitamos también el elemento inducido, el elemento que genera la corriente, que normalmente va a ser una espira. ¿Cuándo aparece corriente? Aparece corriente cuando se mueven, esto es muy importante, uno con respecto al otro, es decir, cuando se mueve el inductor con respecto al inducido, la bobina o imán con respecto a la espira, o al contrario, el imán está fijo y movemos la espira o solenoide. O también cuando se inicia o finaliza, esta sería la segunda condición, el paso de corriente. La corriente inducida es corriente alterna. Esto es importante. Faraday propuso que la causa de la corriente inducida está en la variación de las líneas de inducción, de inducción magnética a través del inducido. Y a esto es a lo que llamamos flujo magnético. Vamos a comenzar con el punto 2. El flujo magnético se define como las líneas, el número de líneas de inducción que atraviesa una superficie. Mirad, viene dado por esta expresión, flujo es igual al producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie. Si deshacemos este producto escalar, tenemos que multiplicarlo por el coseno del ángulo. Si tenemos un solenoide, tenemos un número de espiras determinado, hay que multiplicar por el número de espiras. ¿Qué casos nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con que el campo magnético sea paralelo a la superficie, como aquí. Fijaos, he puesto 3 casos, he dibujado 3 casos, el vector superficie lo he dibujado en verde. En este caso el vector campo magnético y superficie son paralelos. El coseno de 0 o de 180 es 1, entonces el flujo sería máximo. Nos podemos encontrar con que el campo magnético sea perpendicular al vector superficie, aquí. Entonces el coseno de 90 es 0, no hay flujo magnético, 0. O en el caso intermedio, cuando haya un ángulo determinado, ¿de acuerdo? El flujo magnético será intermedio. ¿Qué ocurre si el campo magnético no es constante? Si el campo magnético no es constante, debemos coger un trocito de superficie muy pequeño, lo vamos a llamar diferencial de S, y en este trocito de superficie muy pequeño, entonces el campo magnético sí va a ser constante. Entonces vamos a trabajar con diferenciales. El diferencial de flujo magnético que va a pasar por ese trocito de superficie, ese diferencial de superficie infinitesimal, muy pequeño, va a ser el flujo, va a ser
producto escalar del campo magnético por el diferencial de superficie. Entonces, para conocer el flujo, lo que voy a hacer es integrar a través de una superficie cerrada B por diferencial de S. Esta integral de B diferencial de S es 0. ¿Por qué es 0? Es 0 porque entran tantas líneas de campo como salen. Por eso en una superficie cerrada el flujo es 0. Fijaos, vamos a recordar cómo era el flujo eléctrico. El flujo eléctrico en una superficie cerrada es el producto escalar del campo eléctrico por diferencial de S, pero en este caso era igual a la carga encerrada entre la permeabilidad. Teorema de Gauss. Para que veáis la diferencia entre flujo magnético y flujo eléctrico. ¿En qué unidades se mide el flujo? Bien, el flujo se mide en teslas, que es la unidad del campo magnético, por metro cuadrado, que es la unidad de superficie. A veces esto lo vais a encontrar como Weber, que es el producto del Tesla por metro cuadrado. Bien, vamos a ver ahora la ley de Lenz. Para ver la ley de Lenz, primero vamos a fijar las condiciones. La ley de Lenz lo que me va a explicar es el sentido de la corriente inducida. ¿Qué ocurre con la corriente inducida que genera ese campo magnético? Entonces, tenemos un campo magnético que varía con el tiempo, ¿vale? Nos van a dar una expresión normalmente que va a variar con el tiempo, polinómica o con senos y cosenos. Si el campo varía con el tiempo, también va a variar el flujo. Entonces, a la variación de flujo, si varía el flujo, se va a generar una corriente eléctrica. La espira no está conectada a nada. Entonces, ¿por qué se produce el flujo? Para eso tenemos un experimento que lo veremos con más detalle, que es una espira y un imán, polo norte y polo sur. Y vamos a acercar el imán y alejarlo. Un movimiento de vaivén, de ida y vuelta. Como hay un movimiento de vaivén, va a haber una variación de las líneas de campo y va a haber una variación de flujo. Entonces se va a generar corriente eléctrica. Lo que me está diciendo, bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta es el campo magnético que se genera es perpendicular al plano de la espira. Eso por un lado. Y luego, aunque ya sabemos esto, siempre las líneas de campo, lo sabemos de la unidad pasada, salen del polo norte y entran o llegan al sur. Es decir, si este es nuestro imán, norte-sur, siempre las líneas de campo van a tener esta dirección. Salen del norte y llegan al sur. Salen del norte y llegan al sur. Esto siempre es así, son líneas cerradas. Bien, ¿qué es lo que me dice la ley de Lenz? La ley de Lenz lo que me dice es que el sentido de la corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo generó. Siempre la corriente inducida va a intentar contrarrestar. Es parecido a lo que ocurre en química, en equilibrio químico, con el principio de Le Chatelier, que nos dice que en un equilibrio químico siempre el sentido del equilibrio
va a ir en la dirección de contrarrestar el aumento o la disminución de algún reactivo. Pues esto es igual. El sentido de la corriente inducida es tal que siempre se va a oponer a la causa que lo va a generar. Siempre va a intentar contrarrestar. Vamos a ver esto con varios ejemplos. Vamos a ver el ejemplo 1, en el que yo acerco un imán. Tengo un imán orientado polo norte, polo sur, tengo una espira, pongo aquí el ojo, donde yo miro detrás de la espira, y entonces mirad, fijaos en esto, fijaos en las líneas de campo, que las líneas salen del polo norte y entran por el polo sur, ¿de acuerdo? Entonces voy a acercar el imán. ¿Qué ocurre al acercar el imán? Bueno, pues lo primero que ocurre al acercar el imán es que aumenta las líneas de campo. Yo al acercar el imán entran más líneas. Lo que hace la espira al entrar más líneas es generar una corriente inducida, ley de Lenz, ¿vale? La espira, que es el inductor, genera una corriente inducida, es el inducido, perdón, genera una corriente inducida, pero esa corriente inducida se opone al cambio, se opone al aumento del campo magnético, ¿de acuerdo? Lo contrarresta. Entonces vamos a ver qué sentido tiene. Las líneas de campo siempre es en sentido opuesto, porque el campo inducido es opuesto al efecto que está ocurriendo. Fijaos, si aumenta el flujo, aparece un campo entrante, ¿de acuerdo? Está apareciendo un campo magnético entrante. Si el campo magnético es entrante, está entrando hacia la espira, según lo estoy viendo yo, lo dibujaría aquí, regla de la mano derecha. Entonces, si hacéis la regla de la mano derecha, el pulgar orientado hacia la espira desde donde yo tengo el ojo, esto es un sentido antihorario. Es un sentido antihorario. Puedo verlo así o puedo verlo también como la generación de un imán virtual. Os lo tengo aquí. Fijaos, lo he puesto desde otra perspectiva, pero al final es lo mismo. Un imán, polo norte, polo sur, las líneas salen del polo norte, entran al polo sur y el imán lo estoy acercando. Tengo aquí mi espira, mi vector superficie. ¿De acuerdo? Ocurre lo mismo. Al acercar el imán aumentan las líneas de campo magnético. Pongo el ojo aquí. Entonces, al aumentar las líneas de campo magnético, se genera, lo vamos a ver también de esta forma, se genera como un imán virtual. ¿De acuerdo? Entonces, al generarse un imán virtual, yo tengo aquí dos polos enfrentados, dos polos nortes enfrentados. Entonces, lo que haría ese imán virtual, el campo magnético que se genera, iría hacia esta dirección para contrarrestar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo el pulgar hacia arriba, también el sentido es antihorario. Se puede ver de las dos formas. Bien, vamos a ver ahora siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo alejo el imán. Estoy alejando el imán. ¿Qué ocurre? Al alejar el imán hay menos líneas de campo. Entonces disminuye el flujo. Menos líneas de campo, disminuye el campo magnético y esto implica que disminuye el flujo magnético. Hay menos flujo. La corriente inducida ahora tiende a contrarrestar. La corriente eléctrica inducida tiende a contrarrestar. Ahora mismo, si tiende a contrarrestar, lo que hace es aumentar el campo. Si aumenta el campo magnético, ahora hay un campo inducido saliente. Entonces, ahora el campo magnético está saliente. Nuestro pulgar
sale de la espira. Lo tengo así. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, me da que esto es un sentido horario. El sentido de la corriente es horario. Lo puedo ver igual con un imán virtual. Ahora mismo estoy alejando el imán, con lo cual si alejo el imán disminuye el flujo, hay menos líneas de campo, se genera aquí un imán virtual que quiere que se acerque, ¿no? Entonces nuestro campo magnético para contrarrestar iría en esta dirección. Si va en esta dirección, igual el pulgar hacia abajo ahora y me daría un sentido horario. Vamos a ver otro ejemplo cambiando la polaridad. Porque fijaos, en estos dos ejemplos siempre hemos alejado el imán desde el polo norte. Vamos a hacerlo ahora desde el polo sur. Ahora voy a acercar el imán, pero desde el polo sur. ¿Qué ocurre al acercar el imán desde el polo sur? Aumentan las líneas de campo, pero aumentan las líneas de campo saliente. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Aumentan las líneas de campo, porque al acercar el imán aumentan, pero fijaos en el sentido de las líneas de campo ahora. Este es el sentido, ¿vale? Porque las líneas de campo ya hemos dicho que salen del polo norte y llegan al polo sur. Entonces ahora aumentan las líneas de campo saliente, van en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el campo magnético es entrante hacia la espira. ¿Veis esto? Que el campo magnético es entrante hacia la espira, va a ir aumentando. Luego el campo inducido, el campo magnético inducido, para contrarrestar, va a ser saliente. Entonces, según la regla de la mano derecha, va a tener un sentido horario. La regla de la mano derecha siempre se hace con el campo inducido. ¿Qué ocurre ahora si alejo el imán? Si alejo el imán, lo que va a ocurrir es que disminuyen las líneas de campo. Entonces disminuye el campo magnético. Pero ahora el campo magnético, igual que antes, es entrante. Por el sentido de las líneas de campo. Este sería nuestro campo magnético entrante. Queremos generar un campo inducido, se genera un campo magnético inducido que aumente el campo para contrarrestar. Entonces va a ser en la misma dirección. El campo inducido en este caso también va a ser entrante. Entonces, según la regla de la mano derecha, yo tengo aquí la espira, el campo magnético inducido va a entrar hacia la espira, ¿vale? Va a tener un sentido anti-horario. Es decir, para terminar, bueno, pues recordamos la ley de Lenz que me dice que se va a generar un campo magnético, pero siempre el sentido de la corriente inducida va a ser tal que se oponga a la causa. Otra forma de conseguir una corriente inducida es con una bobina o electroimán y un interruptor, lo hemos dicho antes. O sea, tiene que haber un movimiento de espira frente al imán, un movimiento de uno con respecto al otro, acercando o alejando el imán o manteniendo el imán fijo y acercando o alejando la espira, pero también se puede hacer con interruptor abierto, donde el campo magnético es cero y no hay corriente inducida, y al cerrar el interruptor se genera un campo inducido, igual que antes, se opone al campo que en este caso está creando la bobina.